Onda Cero Asturias, Unipres S.A.U., es el nombre fiscal de la cadena de radio generalista y de ámbito nacional Onda Cero Radio, cuya primera emisión fue el 26 de noviembre de 1990, fruto de la fusión de Radio Amanecer y Cadena Radio, siendo su primer propietario la ONCE. A la ciudad, una bienvenida de Yobanca, ya que hablamos de la ONCE. Muchas gracias, Yobanca. Para serlo posteriormente de Telefónica y en la actualidad formar parte del grupo A3 Media. A fecha de diciembre de 2025 es la tercera emisora más escuchada en España y cuenta con 220 emisoras y una plataforma propia de podcast. Sus principios son el compromiso con la información rigurosa, el análisis y el entretenimiento, reivindicando los valores que le han acompañado desde el primer día en la antena: credibilidad, diversidad de voces y servicio público. La cadena cuenta con una delegación en el Principado de Asturias que dirige José María Rato Cáncer, de la que dependen las 7 emisoras existentes: Oviedo, Gijón, Avilés, Infiesto, Luarca y Cangas de Narcea. La cadena, a través de su emisora de Infiesto, ha depositado la confianza en el ciclo gastronómico de los quesos asturianos con una colaboración semanal en el programa Más de Uno, con el título Los miércoles queseros, con el ciclo gastronómico de los quesos asturianos, iniciado en febrero de 2024, y del que a fecha actual se han emitido 103 programas que incluyen recetas con un queso artesanal asturiano como ingrediente principal. Confianza que también se ha plasmado en la edición de un libro que próximamente verá la luz bajo el patrocinio de la antena, con las 90 primeras recetas dadas en la antena y recopiladas por el secretario circuriano Luis Gabriel del Valle, y que en fechas próximas estarán publicadas. En base a todo ello, recoge el premio José María Rato, director general de la emisora de Asturias, y creo que también lo va a acompañar Alba Vázquez, que es uno de los colaboradores. Entrega Alfredo Quintana, ya que no está nuestro alcalde, y nuestro circuriano Ángel Campillo. Presidente de la Junta del Círculo, Javier. La verdad es que para nosotros es un honor el que se nos reconozca por parte vuestra con pocos méritos míos, sino con muchos méritos de Quique, que nos ha dado antena y demás, y sobre todo también hay una cosa que quiero agradecer. Javier, que es muy intelectual, lleva detrás de mí bastante tiempo para ver si sacamos un libro que, por cierto, no sale todavía porque todavía me queda un poco por hacer. Ya me queda el último. Pero sí es verdad que el DIM me dijo que en el mes de noviembre podemos sacar un libro, pero dije que sí, y dijo, vale, a ver si basta ya para cambiar eso. Ya ves, el libro se hace con un libro. Esperemos que ya a final del mes que viene ya salga. Para nosotros es un honor estar con vosotros, que tengáis la confianza en nosotros, en una emisora pequeña, las notas de la cadena radio, como los emisoras que tienen estudios, pero sí estamos muy llegados a nuestro territorio. Hay una cosa que siempre queremos destacar desde Onda Cero Asturias. Asturias tiene las 3 emisoras más pequeñas que funcionan en Onda Cero, que no son repetibles. La emisora de Cangas, de Luarca, estos son emisoras que hoy en día cualquier cadena de radio no está emitiendo a nivel local, que nosotros consideramos que si nos han dado una concesión en Asturias debemos exportar y debemos estar ahí. Por lo tanto, sí es algo muy importante que gente como Quique o como Miguel o como Daríos de trabajar día a día en emisoras, cuando por ejemplo nosotros no gestionamos emisoras pequeñas como Zamora o La Vega y demás. Es decir, que para nosotros el estar día a día al lado de Crespo, al lado de Cangas, al lado de Luarca, es súper importante. Tenemos emisoras en el de Gijón, somos una cadena fuerte, posiblemente el primer grupo de
solamente se provoca 7 o 8 canales de televisión, tenemos muchas gracias. Muchísimas gracias al círculo,